buenos días o buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, a todos los participantes y por respetar la puntualidad y por respeto a los puntuales. Casi con el 70% de los participantes que teníamos previstos, doy comienzo a este webinar. Soy Javier Sánchez Rojas, presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, y tengo el honor hoy también de permitirme saludar a todos los participantes desde el recuerdo a las víctimas de esta pandemia que estamos padeciendo. Creo que más de 25.000 víctimas no pueden pasar desapercibidas mientras nos dure el dolor y el duelo que estamos teniendo como sociedad. Creo que, no obstante, la vida sigue y tenemos que sacar fuerza de flaquezas. Y hoy sí tengo una satisfacción que compartir, y es que replicamos, dado el éxito de la semana anterior y que se nos quedó una amplia lista de espera con empresas queriendo participar en esta iniciativa, y gracias a eWay y a su director territorial en Andalucía, Alberto García Valera, lo hemos hecho posible. Creo que la alianza Cámaras de Comercio de Andalucía con Ernst & Young o eWay va a ser duradera y, por lo tanto, aportando valor a las empresas de Andalucía. En este caso, decía, intentamos dar respuesta y aportar valor todo el equipo técnico de las cámaras de comercio y de eWay en Andalucía para la respuesta o las dudas que puedan tener las empresas ante este virus que estamos combatiendo. Al mismo tiempo que estamos en las trincheras de la salud, en las trincheras sanitarias, tenemos que estar ya en las trincheras de la empresa. Estamos combatiendo también la pandemia económica y la fuerte crisis que se nos viene encima, que ya la tenemos encima, y esta misma mañana me preguntaban por el día después. Yo creo que el día después fue ayer. Quiero decir, ya vamos tarde para afrontar y tomar decisiones con todos y cada uno de los frentes que se nos están abriendo a todo el tejido empresarial español, grande, pequeño, mediano y de autónomos. Creo que ahí las cámaras de comercio, les garantizo, nos estamos volcando, las 14 cámaras de Andalucía, incluyendo el Consejo Andaluz, y cuenten con nosotros para intentar ayudarles en lo que necesiten. También, desde luego, organizaciones y entidades multinacionales de la importancia de eWay, del que una vez más les agradezco que estén disponibles para podernos aportar a todos hoy conocimiento y valor. No duden que vamos a seguir en esta línea de trabajo, en esta línea de poder recomponernos ante la gravísima situación que nos toca afrontar, y hoy se va a analizar toda esa normativa, en muchos casos atropellada, en muchos casos contradictoria, en muchos casos sobrevenida, que ha ido generando esta situación y que hoy nos van a desbrozar para que nos sea más fácil atenderla. Creo que, como les decía, lo importante es afrontar las cosas con ánimo, con fortaleza y, desde luego, juntos. Y todo el tejido empresarial andaluz, en este caso, estamos demostrando una fortaleza y una unidad que hoy celebro con todos y cada uno. Ánimo, fuerza. Le cedo la palabra a Alberto García Valera. Buena jornada a todos y adelante. Muchas gracias, presidente, y buenas tardes a todos. En primer lugar, me uno al deseo de las cámaras de Andalucía de que estéis todos bien y de que pronto, pues, esta pandemia, desde el punto de vista sanitario, pase, para que también pronto podamos abordar con muchísima fortaleza la recuperación económica que ha pasado, desde luego, a estar en el primer plano. Sabéis que esta crisis, en primer lugar, sanitaria, es a día de hoy una pandemia también económica. Hemos tenido la ralentización económica más grande de nuestra historia, en apenas 50 días. Y eso, desde luego, que hace necesario el abordar un plan de recuperación inmediato, como también decía el presidente, para el que quizá es verdad que ya vamos tarde, pero que respecto del que tenemos que diferenciar seguramente incluso hasta 3 momentos temporales. El primer momento temporal es el que hemos vivido hasta la fecha y que ha motivado a nivel tanto nacional como autonómico la aprobación de normas, desde el Real Decreto Ley 7 hasta el Real Decreto Ley 16, que fundamentalmente lo que pretenden en distintas
vertientes es dotar liquidez a las empresas, ahora me referiré a ello. En segundo lugar, habrá un momento de impulso a la recuperación, porque si el primero, el de la liquidez, va fundamentalmente al lado de la oferta de la empresa, el segundo requerirá de la recuperación de la confianza del consumidor y, por tanto, tendrá que venir también con medidas para impulsar el consumo y con ello, por tanto, reforzar la demanda. Y en tercer lugar, y seguramente, y esta será otra parte importante a tener en cuenta, será el año 2021 y posiblemente los venideros, en el que tendremos que pagar las desgracias sufridas en 2020 y que seguramente pues, llevará consigo importantes novedades, fundamentalmente de carácter fiscal, con subidas de impuestos a partir del ejercicio que viene, que seguramente no será lo más deseable para reforzar esa confianza, pero que el Estado demandará para poder pagar, en definitiva, el incremento del gasto público y la disminución de los ingresos que se producirá indudablemente y de forma drástica durante este ejercicio. Decía que, en primer lugar, me referiré yo a cuestiones de liquidez de forma muy rápida para que luego mis compañeros se introduzcan en otras políticas públicas también necesarias, además de la inyección de liquidez, como son precisamente las referidas a la política laboral. Se han adoptado medidas laborales muy importantes, fundamentalmente en la aclaración de los diferentes expedientes de regulación temporal de empleo. Nos referiremos también a las modificaciones que se han producido y que siguen, por supuesto, vigentes en materia de organización empresarial y fundamentalmente a lo que se refiere a la normativa de sociedades de capital. Y, en tercer lugar, también a las medidas fiscales y, en ese sentido, tanto a las medidas que se han adoptado como el cómo reforzar la protección de nuestra caja, de nuestra liquidez durante este ejercicio desde un punto de vista fiscal. ¿No? Después de todo ello, y en poco más de una hora, esperamos poder dar paso también a un turno de ruegos y preguntas que pueden formular incluso en el entorno virtual para que en el tramo final de esta exposición la pueda moderar doña Estrella Freire, la secretaria general del Consejo Andaluz de Cámaras. Refiriéndome de forma muy somera, en apenas unos minutos, a las medidas de liquidez, porque seguro que ya las conocen y ya han estado demandando por las mismas en las entidades financieras, coincidirán conmigo en que esto es una crisis fundamentalmente de liquidez, de la inexistencia de ingresos en las empresas. Lo que motiva es que para el día en el que no solamente necesitan abrir la persiana, sino para mantener los gastos fijos de las diferentes entidades, pues el Estado, y en ese sentido hemos coincidido con la totalidad de nuestros socios comunitarios e incluso con el resto del mundo, necesita ayudar a que las empresas puedan tener una mayor liquidez. En este caso, en el caso de España, se ha movilizado cerca del 1% del PIB, el entorno de 100.000 millones de euros, para dotarnos de liquidez. Es verdad que en otros estados, y siempre nuestra referencia deben ser Francia y Alemania, están entre el 3 y el 5% de la dotación de esos recursos que garantizan la existencia de préstamos avalados por el Estado. En nuestro caso estamos en esos 100.000 millones que, en todo caso, nos van a avalar a través del Instituto de Crédito Oficial entre el 60 y el 80% de las necesidades de financiación que demandemos, y siempre y cuando teniendo en cuenta pues, que hay que asumir efectivamente ese coste de aval, lo cual hace que los tipos de interés no estén siendo especialmente bajos, aunque es verdad que por debajo de los habituales de mercado. A ello también hay que unirle a esos 100.000 millones, de los cuales ya se han movilizado 40.000, 30.000 de ellos para pymes y autónomos. Se unen también otros 600 millones de euros que, a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantia, participada por la Junta de Andalucía, y a través de la propia agencia IDEA, pues nos permite también obtener préstamos, en este caso, avalados hasta en un 100%, con lo cual pues la tendencia del empresariado andaluz debe ser primero ir a esos, no por otra cuestión, más allá de que tienen un mayor porcentaje de cantidades avaladas. En todo caso, supuestos estos de liquidez que no solamente nos van a servir para abonar el circulante, sino que paradójicamente también pues, nos podrán servir para el pago de las diferentes cotizaciones y tributos que tenemos que pagar con las limitadas medidas que se han adoptado por parte de la Administración del Estado, a diferencia de lo que ha ocurrido en la generalidad de las comunidades autónomas, en los que es cierto que, como consecuencia de apenas tener capacidad recaudatoria en este contexto, sí se han permitido propuestas de demora en el pago de los principales tributos que gestionan las comunidades autónomas y también las zonas forales, las diputaciones forales del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra. Como les decía, después de esta pequeña introducción referida a las medidas de financiación, a las medidas de liquidez, le doy la palabra a mi compañero Joaquín Martín, que nos comentará fundamentalmente las modificaciones en materia laboral, centrándose de forma muy específica en todo lo referido a los expedientes de regulación temporal de empleo. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Bien, pues yo voy a basar mi presentación, o sea, mi intervención, en una presentación que hemos elaborado y que ya hicimos también la semana pasada,
sobre las distintas medidas desde el punto de vista laboral más relevantes que se han adoptado por parte del Gobierno. Voy a compartir con todos vosotros la presentación, que espero que podáis ver sin problema. Pues bien, paso a basarme en ella. Las primeras medidas, que son de carácter general, de carácter laboral, son de protección. La primera es el carácter preferente del trabajo a distancia, que como sabéis ha sido además últimamente renovado el carácter temporal de dicha preferencia, de tal forma que de momento estará seguramente pues hasta la finalización del estado de alarma, ¿vale? Quería hacer una precisión sobre la finalización del estado de alarma. Tenemos ahora mismo un estado de alarma que está hasta el 11 de mayo o hasta el 10 de mayo, pero la desescalada que tiene prevista el Gobierno requiere la autorización del estado de alarma o la prórroga del estado de alarma, con lo cual todas las medidas a las que nos vamos a ir refiriendo que estén sujetas o que estén vinculadas al estado de alarma, podemos hacernos una idea de que estarán prorrogadas todo el tiempo que estén también las medidas de desescalada. La primera es el carácter preferente del trabajo a distancia, imponiéndose a las empresas que apliquen dicho teletrabajo y siempre que evidentemente estén en disposición para realizarlo. La segunda, voy a ir bastante rápido para dejar un poco más de hueco a mi compañero Guillermo Ramos de la parte de mercantil, que ha habido más novedades en el último Real Decreto Ley publicado en el día de ayer. La segunda es la adaptación del horario y reducción de jornada de trabajadores, que se contempla el derecho de los trabajadores de obtener permisos especiales no retribuidos relativos a la adaptación y reducción de jornada para aquellos trabajadores que tengan familiares a cargo. La tercera es la prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomo. Con carácter excepcional y vigencia limitada durante la duración del estado de alarma, se reconoce una prestación extraordinaria por cese de actividad a los trabajadores por cuenta propia autónomos que hayan visto reducida su facturación en el mes anterior al que solicita la prestación en un 75% en relación al promedio de facturación en el semestre anterior. La cuarta medida es la protección de los trabajadores fijos discontinuos que fue incorporada en el Real Decreto 15/2020 de la semana pasada. Tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo los trabajadores fijos discontinuos que no hayan podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a dicha prestación. Básicamente, en el sector turismo, esto ha sido una medida que fue solicitada por la mayor parte de los agentes sociales, porque es un sector, la hostelería y el hotelero, que tiene una temporalidad muy marcada. Otras de las medidas adoptadas con carácter general de protección ha sido la protección del desempleo en casos excepcionales. Básicamente se refieren a aquellos trabajadores que causaron baja voluntaria en su trabajo con anterioridad a la entrada del estado de alarma y se incorporaron en su nuevo trabajo en periodo de prueba. Y evidentemente han sido extinguidos sus contratos dentro del periodo de prueba y no han tenido ni indemnización ni derecho a paro en una situación normal. Bueno, pues en este caso se les atribuye la consideración de situación legal de desempleo a dichos trabajadores. La sexta es la prohibición del despido, que ya fue incorporada en el Decreto Ley 9/2020, de tal forma que todas las causas COVID, tanto la fuerza mayor como las causas económicas, técnicas organizativas que son utilizadas por las empresas para realizar los ERTEs por fuerza mayor o causas objetivas del artículo 22 y artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, no pueden justificar una extinción de trabajo. ¿De acuerdo? Eso no significa, como veremos luego, que pueda haber causas de extinción distintas, pero las que basan la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas del COVID no pueden, bajo ningún concepto, provocar el despido de un trabajador. Y la séptima medida es la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales. De tal forma que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo e interinidad
por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de las modalidades contractuales respecto de las personas trabajadoras afectadas por las medidas. Después haré una referencia específica a las dudas interpretativas que ha provocado esta norma. A continuación, las dos principales medidas estrellas en materia laboral introducidas por las leyes especiales desde la introducción del estado de alarma han sido sobre todo el ERTE por fuerza mayor y la modificación en materia procedimental de los ERTE por causa objetiva. Pasando al ERTE por fuerza mayor, haré una exposición somera de cuáles son las causas. Recordemos que son las pérdidas de actividad de las empresas como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen la suspensión o cancelación de las actividades, o bien el cierre temporal de los locales de afluencia pública, o bien las restricciones de transporte en el transporte público y en general la movilidad de las personas o de las mercancías, o bien la falta de suministro que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, y finalmente, o que estén provocadas dichas pérdidas de actividad como consecuencia de situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. Es una relación tasada, cerrada, de causas, y las empresas que no estén en esta situación, sin embargo, estén en otro tipo de situación que lleve aparejada la necesidad de realizar un ERTE, tendrán que realizar un ERTE por causas objetivas distintas a las de la fuerza mayor. El procedimiento es un procedimiento que se instaura mediante la solicitud de la empresa dirigida a autoridad laboral, que tiene que ir acompañado de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID. Se comunica dicha solicitud también a las personas trabajadoras y la autoridad laboral se limita a constatar la existencia de la fuerza mayor, dictando una resolución constatando dicha existencia, y si en el plazo de 5 días dicha resolución no ha sido dictada expresamente, se presume que ha sido dictada de forma positiva por silencio administrativo positivo. ¿De acuerdo? Las medidas que puede adoptar la empresa acogiéndose a la existencia de fuerza mayor son la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada de toda la plantilla o de alguna parte de la plantilla, en la parte de la reducción desde un 10% hasta un 70% de la jornada y del salario. Puede afectar a toda la plantilla o a una parte de ella, incluso en aquellas empresas que fueron catalogadas en el decreto 463/2020, que establece el estado de alarma, como sectores esenciales. La exoneración o reducción de otras de las medidas que conlleva el decreto 8/2020 en su artículo 24 es la exoneración o reducción de las cuotas de la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de los contratos o reducción de la jornada. Exoneración total para aquellas empresas que a 29 de febrero tengan menos de 50 trabajadores y reducción del 75% de las cuotas empresariales de la Seguridad Social de aquellas empresas con 50 o más trabajadores. En cuanto a la duración del ERTE por fuerza mayor, está claramente establecido que el comienzo del ERTE es desde el hecho causante y la duración máxima de la medida hasta la finalización del estado de alarma, tanto con los ERTEs con resolución expresa como los autorizados por silencio administrativo positivo. Una de las particularidades de los ERTEs por fuerza mayor es que la ley sujeta el establecimiento de estas medidas y la adopción de las medidas extraordinarias que conllevan la exoneración o reducción de las cuotas empresariales al compromiso de mantenimiento del empleo por la parte de la empresa que haya adoptado la medida. Existen dudas interpretativas, han existido bastantes dudas interpretativas sobre la aplicación de dicho compromiso de mantenimiento del empleo y el alcance. En primer lugar, la norma es clara respecto al tiempo de duración de dicho compromiso, que es 6 meses desde la reanudación de la actividad. En segundo lugar, se aplica a los ERTEs, solo a los ERTEs por fuerza mayor. Es una interpretación que además ha sido confirmada por la Dirección General de Trabajo. No se impide que una vez finalizado el ERTE por fuerza mayor o en una rama de actividad distinta de la empresa que esté aplicando un ERTE por fuerza mayor, se pueda aplicar un ERTE por causa objetiva.
y los trabajadores que están sujetos al mantenimiento de empleo son solo aquellos trabajadores afectados por el ERTE de fuerza mayor. Es decir, es posible que una empresa se haya acogido un ERTE por fuerza mayor, no la totalidad de la compañía, y por tanto aquellos trabajadores que no hayan sido afectados no estarían sujetos al mantenimiento del empleo. ¿De acuerdo? En cualquier caso, es Vox Populi y está en los medios de comunicación que tanto los sindicatos como las organizaciones empresariales, y básicamente están pidiendo que una prórroga o una normativa que refuerce los mecanismos de ERTE por fuerza mayor, o que establezca una transición a la normalidad, a la nueva normalidad, y que permita a las empresas pues realizar o bien la posibilidad de ir acogiendo a los trabajadores de forma escalonada, o bien que dicho ERTE se prorrogue más allá del estado de alarma. Deberemos estar atentos a la publicación de las nuevas normativas en este sentido. En cuanto a los ERTE por causa objetiva, solo comentaros dos especialidades. La primera es que, en cuanto al procedimiento, se reduce el periodo de consultas de 15 a 7 días. 15 días vienen previstos en el Estatuto de los Trabajadores y en el decreto, en el reglamento que regula los ERTEs del año 2012, y pasa a 7 días naturales. Y en segundo lugar, el decreto 8/2020, en su artículo 23, da una preferencia a la representación sindical, de tal forma que en aquellas empresas que no tengan una representación legal de los trabajadores nombrada formalmente previamente al inicio del periodo de consulta, la comisión representativa de los trabajadores deberá tener una preferencia por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa, o aquellos que tengan legitimación para la impugnación del convenio colectivo. En caso de que no se conforme por la representación sindical, serán los trabajadores los que formen la comisión representativa. En cuanto a las medidas comunes, tanto para los ERTE por fuerza mayor como para los ERTE por causa objetiva, referente a las prestaciones por desempleo, cabe decir que todos los trabajadores afectados por los ERTE, por ambos tipos de ERTE, tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan de periodo de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. Y además, el tiempo que estén consumiendo dicha prestación, el tiempo que estén percibiendo la prestación, no computará el tiempo en que se perciba, a los efectos de los consumos de la prestación. En cuanto al procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva, será la empresa la que iniciará la solicitud, o tendrá que presentar la solicitud de obtención de la prestación para los trabajadores afectados por el ERTE. A continuación, una de las novedades más significativas ha sido la incorporación o el reforzamiento del régimen sancionador provocado que ha motivado, entre otras modificaciones, la modificación de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. La primera es en cuanto a la conducta, que es un comportamiento fraudulento. Lo que se pretende sancionar son aquellas solicitudes con falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. También la solicitud de medidas, cualesquiera que sean, en relación al empleo, que no resulten necesarias o no tuvieran una conexión suficiente con la causa que los origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas. Y por solicitudes debemos entender las de los ERTE por fuerza mayor, que son verdaderamente solicitados, no los ERTE por causa objetiva, porque no se trata de una solicitud, y las solicitudes de prestación por desempleo para los trabajadores afectados en cualquiera de los tipos de ERTE, así como las solicitudes de cese de actividad de los trabajadores autónomos. Las consecuencias, pues hay sanciones administrativas, como he comentado, ha habido una modificación en la LISOS, y penales. Básicamente, el pago de las cuotas, también el pago de las cuotas dejadas de ingresar en los ERTE por fuerza mayor. Adicionalmente, la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidas percibidas por los trabajadores afectados en todos los ERTE, siempre que no medie dolo o culpa de los trabajadores afectados, y en el caso de los autónomos deberán reintegrar las prestaciones percibidas. Existe también la posibilidad, se está debatiendo por parte de la doctrina, la posibilidad de que la reclamación del salario dejado de percibir por los trabajadores afectados en caso de que las medidas adoptadas se basen en solicitudes con falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. En cuanto a la perseguibilidad, establece la normativa la posibilidad de revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones durante 4 años. A continuación,
Otra de las medidas adoptadas es la moratoria en el pago o en el aplazamiento de la deuda de la Seguridad Social. Básicamente, la moratoria de las cotizaciones de Seguridad Social, a la Seguridad Social de 6 meses sin interés, cuyo periodo de devengo esté comprometido entre los meses de abril, solo para las empresas, junio y julio, solo para los trabajadores autónomos de 2020. Y el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social, cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, siendo de aplicación un interés del 0,5%. Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 meses, dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo. Paso de largo un poco sobre este tema para afrontar algunas de las dudas que han motivado la aplicación de los ERTEs, tanto por causas objetivas como por fuerza mayor en algunos clientes, y que han sido bastante generalizadas para la aplicación de estas medidas. La primera es la duración máxima de los ERTE por causa objetiva. Bueno, pues esto en un principio creó bastantes dudas, ya ha sido aclarado también por la Dirección General de Trabajo, en el sentido de que los ERTE por causa objetiva tendrá la duración que establezca la decisión de la empresa o el acuerdo adoptado con la representación de los trabajadores. Y que además una de las dudas que podía suscitarse es si las ventajas para los trabajadores de dichos ERTEs, siempre estamos hablando de ERTEs COVID, ¿vale?, se podían prolongar durante todo el tiempo de la duración del ERTE. Pongamos, por ejemplo, un ERTE que dure hasta el 31 de diciembre del año 2020, es decir, más allá de la declaración del estado de alarma. Entendemos que no existe ninguna norma expresa que establezca que las ventajas para los trabajadores desaparezcan. Es decir, los trabajadores acogidos a dichos ERTEs, afectados a dichos ERTEs, seguirán teniendo la prestación por el desempleo, aunque no lo hubieran devengado, y no consumirán dicho desempleo durante todo el tiempo que dure el ERTE. A continuación, ¿qué ocurre con la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales? ¿Qué sucede con aquellos contratos temporales en los que ha decaído la causa? Contrato de interinidad, contrato celebrado para una obra o servicio determinado, o contrato de puesta a disposición de los trabajadores en ETT. Bueno, lo primero que tenemos que decir, lo que añado aquí en amarillo, es que hay que analizar caso por caso, porque todos los contratos temporales tienen una naturaleza causal, y hay que ver si en su génesis están bien causalizados y si durante su desarrollo no se han devenido en indefinido porque los trabajadores hayan desempeñado funciones distintas a las que para las que fueron celebrados sus contratos. Esa es la primera recomendación. En cualquier caso, la Dirección General de Trabajo ha entendido que la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos no afecta a la extinción de aquellos contratos que se produzcan como consecuencia de la desaparición de la causa que los motiva. Si un contrato de interinidad, la persona titular de su puesto de trabajo se reincorpora, por ejemplo, una baja de maternidad, pues el contrato de interinidad deberá extinguirse, aunque estemos dentro de un ERTE, o estemos en un ERTE de fuerza mayor o un ERTE por causas objetivas. Igual ocurriría en un contrato celebrado por una obra o servicio determinado si la obra o servicio determinado ha finalizado durante la duración del ERTE y, por tanto, la causa de ese contrato ha finalizado, el contrato podrá ser extinguido. ¿Cómo debe interpretarse el artículo 2 en cuanto a la prohibición de despido? Pues eso lo he comentado, es decir, en ningún caso se puede la causa que ha motivado a los ERTE pueden causar un despido. Es decir, ni la fuerza mayor ni la causa productiva que pueda haber motivado un ERTE por causa objetiva del COVID puede motivar un despido de un trabajador. En cuanto al alcance del compromiso de mantenimiento de empleo, ya he comentado antes que, en primer lugar, solo aplica a los ERTE por fuerza mayor. En segundo lugar, se puede realizar un ERTE por causas objetivas con posterioridad al ERTE por fuerza mayor. Y solo afectará el compromiso de mantenimiento de empleo a aquellos trabajadores que han sido afectados por el ERTE. Ya por último, bueno, he hecho referencia a las moratorias de la Seguridad Social y ya me gustaría dejar ceder la palabra a mi compañero Guillermo Ramos, que os va a comentar las novedades en materia mercantil y concursal.
Sin más, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes a todos. Voy a compartir yo la presentación. Muy bien. Trataré de ser breve, sobre todo porque en la última semana se han producido importantes modificaciones en las áreas civil, mercantil, societario, y visto el ritmo al que se viene produciendo esas modificaciones normativas, tampoco me extrañaría que en los 15 minutos que dure la presentación se produzca alguna novedad, porque anoche ya se publicó en un boletín extraordinario de la Junta de Andalucía alguna modificación que afecta a las que ya se integran dentro de la presentación. Bien, como regla general, y a diferencia de lo que sucede en el área laboral, incluso en el área fiscal, en el área de contratos del sector público, en el derecho privado, el gobierno, la reacción ante la crisis en lo que afecta a los contratos privados, no ha tenido la intensidad que se pudiera esperar en línea con la situación. Quiero decir que no ha habido ninguna norma, salvo excepciones muy contadas, que permita a los particulares, en todo caso a las partes de contratos privados, incumplir o excepcionar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Y en esa línea se mantiene la regla general, por lo tanto, de que los contratos se deben cumplir, tienen fuerza de ley entre las partes y son plenamente exigibles. Solamente se producen dos excepciones, que es en el ámbito de los contratos de arrendamiento urbano, tanto vivienda como uso distinto de vivienda, y en el de los préstamos hipotecarios, donde sí se establecen disposiciones específicas en cuanto a moratorias para determinados sujetos. Fuera de esos casos, la regla general es que los contratos se deben cumplir con arreglo a las condiciones conforme a las cuales se suscribieron. No obstante, por tanto, hay que acudir a los mecanismos que prevé el derecho privado para ver en qué medida en este entorno de crisis esos contratos pueden modularse, suspenderse o excepcionar su cumplimiento. Y en función de la intensidad con la que la crisis COVID o la crisis económica o los efectos de la crisis COVID inciden en esos contratos, hay dos grandes áreas, dos grandes institutos que nos permitirían tratar de adaptar el cumplimiento del contrato a esa situación. Uno es la fuerza mayor, que como regla general el derecho establece la no responsabilidad del deudor en los casos en los que un suceso de carácter imprevisible, insuperable e inevitable impedirá el cumplimiento del contrato. Hay veces que los contratos establecen causas específicas de fuerza mayor, hay que atender en ese caso a esas causas, pueden no incluir como la pandemia, los efectos de la pandemia, y en ese caso pues, probablemente no sería oponible ese suceso en el cumplimiento del contrato. Si el contrato no dice nada, acudimos, como digo, al Instituto General de la Fuerza Mayor regulado en el Código Civil, y habría que valorar si se cumplen los requisitos. Los requisitos, con carácter general, son los que se reflejan ahí en la presentación: la imprevisibilidad, la insuperabilidad, carácter irresistible, la participación absolutamente, la no participación, la geneidad absoluta del deudor en la creación, en la generación o en el suceso de fuerza mayor, la imposibilidad de cumplir la obligación y que además haya un nexo causal. En este sentido, como saben, el gobierno, al regular los expedientes de suspensión laborales, los ERTE, sí ha reflejado supuestos específicos de causa de fuerza mayor, básicamente la suspensión de actividades o por la propia orden, el propio decreto, o porque como consecuencia de esa suspensión de actividades dentro de la cadena
valor de producción, se produzca una paralización. Fuera de esos casos no hay referencias en el entorno COVID de qué es fuerza mayor. Por tanto, habrá que estar a cada caso concreto. Cuando la intensidad de la crisis, cuando la intensidad de los efectos de la crisis sanitaria y económica no alcanzan a imposibilitar el cumplimiento general del contrato, es posible, pero si lo desequilibran, es posible acudir a mecanismos de reequilibrio de esas prestaciones, modulando el cumplimiento de las obligaciones, modulando el pago de la renta, modulando las obligaciones de hacer, modulando las obligaciones de dar, acudiendo al instituto, al mecanismo, a la cláusula de la rebus sic stantibus, que permite que precisamente por la concurrencia de un suceso imprevisible, insuperable e irresistible, similar al caso de la fuerza mayor, pero de una intensidad menor, se puede, por tanto, modular ese cumplimiento. La rebus sic stantibus no nos permite resolver el contrato, pero lo que nos habilita es la posibilidad de modular ese cumplimiento. También aquí la jurisprudencia, la doctrina, han regulado dentro de esos requisitos generales el modo y los supuestos en los que con carácter general se puede ejercitar. Pero sí que hay que decir que no hay una regla general, no hay una pauta clara de en qué supuesto se puede excepcionar la fuerza mayor o la rebus sic stantibus. Hay que acudir a cada caso teniendo en cuenta que hay un efecto perverso en aplicar, un efecto indirecto perverso en intentar invocar esos supuestos, que es la litigiosidad que se puede derivar y el tener las relaciones contractuales pendientes de la resolución de un litigio en el que las partes discuten si hay o no fuerza mayor o rebus sic stantibus. La recomendación general es, por lo tanto, analizar siempre con una perspectiva más global que no ver si hay o no causa, sino en el marco de las relaciones que hay entre el deudor y el acreedor, y probablemente llegar a soluciones consensuales. Suelen ser mucho más efectivas. Como decía, hay una serie de supuestos en los que se excepciona esa regla general de cumplimiento de los contratos, y uno de ellos es el que se refiere a los arrendamientos urbanos. Inicialmente solamente se reguló la posibilidad de moratorias o prórrogas en el caso de arrendamientos de uso de vivienda para personas en situación de especial vulnerabilidad. El decreto ley 15/2020 incorporó la posibilidad también de modular el cumplimiento en arrendamientos para uso distinto del de vivienda cuando el arrendatario es pyme o autónomo. En esos casos se permite, siempre y cuando el arrendador sea de unas características especiales, o bien una empresa o entidad pública de vivienda, o lo que se denomina gran tenedor, que tiene un determinado número de inmuebles o unos inmuebles con una superficie específica, en la que se refleja ahí, la posibilidad de solicitar y obtener, porque es obligatoria la concesión, una moratoria en las mensualidades que se hayan devengado durante el estado de alarma o las de meses sucesivos, con un plazo máximo, en principio, de 4 meses. Decimos en principio porque parece previsible, como decía mi compañero Joaquín, que se pueda prorrogar aún más el estado de alarma, con lo cual se pueda superar el plazo de 4 meses. Esa moratoria supone el aplazamiento de las cuotas durante 2 años, salvo que la duración del contrato sea inferior, en cuyo caso ese aplazamiento se concederá hasta la extinción del contrato. Cuando el arrendador no es ni empresa o entidad pública de vivienda ni gran tenedor, no hay obligación de conceder la moratoria. Aquí sí volvemos a recordar que no haya obligación, muchas veces la conveniencia de, en cambio, llegar a soluciones consensuadas. Aplica, como decía, autónomos y pymes, cuya actividad se haya quedado suspendida o se haya visto reducida en términos de facturación en al menos un 75% respecto de la media del trimestre en la que se encaja el mes que sirve de referencia, pero del año anterior. Se debe solicitar el plazo de un mes desde el 22 de abril, que fue cuando se promulgó el decreto ley 15/2020. Para usos, arrendamientos de vivienda, la protección no solo alcanza a la moratoria y aplazamiento de la renta, que además es por un año más, sino que se permite la posibilidad de solicitar y obtener una prórroga obligatoria de 6 meses para los arrendamientos de vivienda que finalicen
entre la entrada en vigor del decreto ley 8/2020 y la finalización, los 2 meses siguientes a la finalización del estado de alarma. En ese caso, cuando termina el arrendamiento, se puede pedir una prórroga y se obtiene de manera automática durante 6 meses. En el bien entendido de que no cabe la prórroga de la ley de arrendamiento urbano, que, como saben, permite las prórrogas potestativas para el arrendatario de hasta 5 años, partiendo del plazo de duración inicial de 1 año. La moratoria también distingue entre la posibilidad, la obligación de la moratoria entre arrendadores cualificados y no cualificados, con las mismas consecuencias. Y aquí sí hay una novedad del decreto ley 16/2020, que, como saben, entra en vigor en el día de hoy. El plazo para solicitar la moratoria, en vez de ser 1 mes, que era lo que estableció la norma inicial, se amplía a 3 meses. Muy rápidamente, como saben, la suspensión de plazos procesales, que también con la entrada en vigor del decreto ley 16/2020 se establece que se reanudarán de nuevo e íntegramente, por lo tanto casi es más que una suspensión, una interrupción de prescripción o unos efectos similares. Suspende los plazos, por lo tanto no se pueden interponer acciones de desahucio. La ley ya prevé además que, una vez interpuesta, en el caso de arrendatarios de vivienda en situación de vulnerabilidad, se suspendan los procesos de lanzamiento hasta la búsqueda y la aplicación de una solución de habitabilidad alternativa. Esto va a hacer previsiblemente que, vamos a ver cómo evoluciona la situación, pero lógicamente los procedimientos arrendaticios dejan de tener la poca eficacia limitada que tenían, todavía se restringe mucho más ante la posibilidad de que se pueda poner la situación de vulnerabilidad del arrendatario. También rápidamente se flexibiliza durante el estado de alarma la posibilidad de que los órganos de gobierno y administración y las juntas generales de las sociedades de capital y sociedades cooperativas, asociaciones y fundaciones se puedan celebrar de manera telemática. No solo de manera telemática, mediante videoconferencia o conferencia telefónica múltiple, sino que además los órganos de administración pueden adoptar acuerdos por escrito y sin sesión, sin necesidad de que lo prevean los estatutos. Y además, la ley, en el caso de la sociedad de capital, prevé la posibilidad de que alguien se pueda oponer, un consejero se pueda oponer a la adopción de ese acuerdo, esa posibilidad desaparece. De manera que a iniciativa del presidente o de 2 administradores se puede proponer la adopción de un acuerdo por escrito y sin sesión. Esto permite, lógicamente, agilizar el modo en que los órganos de administración adoptan acuerdos y gestionan las compañías. En el caso de las asambleas o juntas, la particularidad es que se exigen una serie de requisitos para poder celebrarlas por videoconferencia o telemáticamente, o por conferencia telefónica múltiple, requisitos que yo considero de difícil cumplimiento, pero en todo caso no es solo que los socios cuenten con medios, en principio parece hoy en día fácil presumir que sí se pueden contar con esos medios, porque todos tenemos conexión a Internet o smartphones, sino que además el secretario debe reconocer bajo su responsabilidad la identidad del asistente a través de ese medio telemático o de la videoconferencia, conferencia telefónica múltiple. No está muy claro qué requisitos técnicos se deben cumplir o de fehaciencia para que el secretario pueda certificar eso. Y por último, el resultado de ese acta celebrada telemáticamente de esa sesión se debe remitir por correo electrónico. También rápidamente en el marco del estado de alarma se han suspendido los plazos para formular y aprobar cuentas y para realizar la auditoría obligatoria. Esos plazos se reanudan en el caso de formulación de cuentas íntegramente una vez se supere el estado de alarma. En el caso de aprobación de cuentas se fija un plazo de 3 meses para que las sociedades puedan aprobar las cuentas a partir de la finalización del plazo de formulación, lo que nos lleva a que se van a poder aprobar cuentas en la actual situación de estado de alarma hasta el 10 de noviembre. También se amplía en 2 meses el plazo para la auditoría. Estas suspensiones y prórrogas de plazo no impiden que las sociedades puedan, vigente el estado de alarma, realizar los actos de formulación, aprobación y convocatoria de juntas. Los plazos se establecen en beneficio de las sociedades para que puedan adaptarse a la situación del estado de alarma, pero no impiden que las que tengan los medios técnicos o las circunstancias personales de los socios permitan realizar, o de los administradores, realizar todos estos
También muy rápidamente se suspende el ejercicio del derecho de separación del socio, del 348 bis de la Ley de Sociedad de Capital, y esto sí es relevante, se suspende la obligación, se suspende el plazo perentorio de 2 meses de la Ley de Sociedad de Capital para solicitar la disolución, convocar la Junta para que resuelva sobre la disolución con la adopción de acuerdos que remuevan la situación de disolución de las compañías. Esto también es para evitar que la agravación de efectos de la crisis obligue a los administradores a convocar la Junta para que resuelva la disolución de la compañía. Y también, y es una novedad del Decreto Ley 16/2020, en los supuestos de disolución por pérdida, del 363 de la Ley de Sociedad de Capital, no se computan las pérdidas las que se incurran durante el ejercicio 2020. Esto es una novedad relevante, similar a una medida que se estableció en el entorno de crisis anterior para sociedades del sector inmobiliario. Las pérdidas del ejercicio 2020 no se tienen en cuenta para el cómputo de la relación entre capital social y patrimonio neto. Con lo cual el efecto de pérdidas del año 2020 no va a abocar a las entidades, a las sociedades de capital, a incurrir en la causa de disolución. A partir del ejercicio 21 sí. También muy rápidamente, esta es una medida de la Ley 15/2020, permitía que las cooperativas, que la ley estatal, el Fondo de Promoción y Educación Cooperativa, regulado en la ley estatal, se pudiera utilizar para aplicar a finalidades distintas y que esas finalidades no hicieran perder a la cooperativa su condición de especialmente protegida, podían utilizarse para la financiación de la propia cooperativa o para acciones dirigidas a paliar los efectos de la crisis COVID, tanto de la propia entidad como de terceros. No se regulaba qué pasaba en el ámbito autonómico, porque en el ámbito autonómico la mayor parte, si no todas las comunidades autónomas, tienen sus propias leyes de comunidad. Pues bien, nuestra opinión era que deberían regularse y no aplicarse por analogía, por los efectos que pudiera tener la norma desde el punto de vista fiscal, pues la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el decreto ley 10/2020, que se aprobó anoche, que se publicó anoche, ya traslada esta posibilidad de uso alternativo del fondo al fondo de promoción y educación, al fondo de sostenibilidad que prevé la normativa andaluza. Y para no extenderme y no dilatar la intervención de mis compañeros, simplemente en cuanto al deber de solicitar concurso, hay una modificación de absoluta relevancia, y es que el deudor que se halla en estado de insolvencia no tiene el deber de solicitar la creación del concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Ni tampoco se van a admitir concursos necesarios durante este periodo. Y si se presentan, en la medida que el deudor presente el concurso voluntario, tendrá preferencia la solicitud de declaración de concurso voluntario respecto de la del concurso necesario. Es una modificación fundamental, porque va a establecer una especie de standstill desde la entrada en vigor del decreto, lógicamente desde el inicio del estado de alarma, porque ya se preveía algo así, hasta el 31 de diciembre de 2020. Importante porque eso va a permitir a las empresas gestionar su insolvencia durante este periodo sin tener que acudir a la declaración de concurso. Y por resumir, porque en materia concursal el decreto ley 16/2020 sí que establece una serie de modificaciones, pero una de las más relevantes que afecta precisamente a la planificación de cómo los socios y administradores deben afrontar la situación de insolvencia, es que el fresh money, el dinero que se aporte por parte de un socio, de un administrador o de lo que se conoce en materia concursal como una persona especialmente relacionada durante el estado de alarma, en la medida en que esa situación, esa compañía entre en estado de concurso en los 2 años siguientes a la declaración del estado de alarma, esos créditos, ese dinero aportado no tendrá la consideración de crédito subordinado, como pasa ahora, sino que se considerará crédito ordinario. Por lo tanto, que se sepa que los esfuerzos que hagan los socios, administradores, para apoyar las empresas que estén en situación de insolvencia durante el estado de alarma, eso
no va a perjudicar, no va a suponer la calificación como subordinado del crédito, sino que le va a colocar en situación de igualdad respecto del resto de acreedores y, por lo tanto, la posibilidad de recuperar ese crédito, si la compañía sobrevive, se equipara a la misma posibilidad que tienen los acreedores ordinarios. Una modificación de calado. Muy rápidamente se recupera la posibilidad del convenio concursal, se flexibiliza también la posibilidad de, en el caso de convenios en vigor, el incumplimiento del convenio también, aunque se produzca, no obliga al deudor a solicitar la liquidación, es decir, también se protege la situación de compañías en convenio concursal incumplido desde la declaración de estado de alarma hasta el año siguiente. Y por último, se facilita también, como otra novedad importante, la posibilidad de, durante el año siguiente, hasta ahora la ley prohíbe que, homologado un acuerdo de refinanciación, se pueda solicitar su modificación en el año siguiente. Esa prohibición desaparece y durante el año siguiente, desde la declaración del estado de alarma, es posible solicitar la modificación de los acuerdos de financiación. Por lo tanto, se flexibiliza, se levanta la presión de la ley concursal. En cuanto a la obligación de solicitar el concurso, se abre un periodo hasta el 31 de diciembre de 2020 para que, incluso en situación de insolvencia, el deudor pueda gestionar esa situación sin verse abocado o presionado por los acreedores para solicitar concurso, y se permite que las aportaciones de dinero, de fondos o de créditos por parte de las personas especialmente relacionadas no se penalicen con la condición de crédito subordinado. Ese sería el resumen de estas novedades. Y paso aquí aportamos simplemente una relación de legislación COVID que se va actualizando día a día. Mi compañero Felipe Massa pasa a exponer las medidas adoptadas en el ámbito. Muchas gracias. Sí. Hola a todos. No puedo compartir la presentación. Pues creo que ya puedes. Ahora. Perfecto. Pues nada, muchas gracias al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, a su presidente Javier, por de nuevo invitarnos a compartir esta jornada con todos ustedes. Antes de iniciar las medidas adoptadas en el ámbito tributario, querría hacer mención a dos asuntos que ha comentado mi compañero Guillermo Ramos en la parte mercantil y que sí que tienen una incidencia importante en el ámbito tributario. Una es la suspensión del plazo para formular cuentas anuales y, por lo tanto, para aprobarlas. Como sabéis, el plazo del impuesto sobre sociedades para aquellas entidades que cierren a 31 de diciembre pues está establecido entre el 1 y el 25 de julio, con lo cual es bastante previsible que en los próximos días nos encontremos con alguna modificación en el sentido de adaptar la presentación del impuesto sobre sociedades del ejercicio 2019 a estas nuevas circunstancias que tenemos y que han sido reguladas en el ámbito mercantil. En segundo lugar, hacía mención Guillermo respecto a el no tener en cuenta las pérdidas del ejercicio 2020 para la causa de disolución prevista en el 363.1e de la Ley de Sociedades de Capital. Bueno, pues esto también va a tener una incidencia en el ámbito tributario en la medida en que, bueno, pues es importante a la hora de determinar si una entidad debe ser excluida del régimen de consolidación fiscal, del régimen de grupo de entidades del impuesto sobre sociedades. Con lo cual, esos dos temas mercantiles nos inciden de lleno en el ámbito tributario. Ya para continuar con las medidas que se han ido adoptando, que si bien es cierto no han sido del calado que han tenido en el ámbito laboral o mercantil, pero sí que es verdad que en todos los reales decretos
leyes que se han ido aprobando, pues sí que se han ido incluyendo medidas de ámbito tributario. Como podéis ver ahí, tenemos el Real Decreto Ley 7, el 8, el 11, el 14 y el 15 en el ámbito de estatal, pero también tenemos el Decreto Ley 3 y 8/2020 en el ámbito autonómico, ¿vale? Con lo cual ahora iremos analizando uno por uno cuáles han sido las medidas tributarias que se han ido incluyendo. Para empezar con el Real Decreto 7/2020, el objetivo de este Real Decreto era, lógicamente, flexibilizar los aplazamientos de pago de las deudas tributarias para un determinado tipo de contribuyente. ¿Qué deudas eran objeto de aplazamiento? Pues aquellas que tuvieran una cuantía inferior a 30.000 euros. Ahora veremos la nota aclaratoria que ha sacado la agencia tributaria en relación a cómo debemos cuantificar estos 30.000 euros, pero lo que está claro es que esta medida incidía a aquellas declaraciones y liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalizara entre el 13 de marzo de 2020 y el 30 de mayo. Es cierto que la Ley General Tributaria tradicionalmente limitaba la posibilidad de obtener determinados aplazamientos o determinados fraccionamientos a determinadas deudas que aparecían recogidas en el 65.2 de la Ley General Tributaria, que básicamente estaban relacionadas con los pagos fraccionados, las retenciones e ingresos a cuenta y aquellas derivadas de tributos que deberían ser legalmente repercutidos. Estamos hablando, lógicamente, del impuesto sobre el valor añadido. Pues bien, en esta medida lo que se viene a mencionar es que se abre la mano para poder solicitar un aplazamiento en relación a estas deudas que, como decía, estaban limitadas por la Ley General Tributaria. ¿Qué requisitos son necesarios para optar al aplazamiento? Pues, lógicamente, no haber superado durante el ejercicio 2019 un volumen de operaciones superior a 6 millones de euros, ¿no? Condiciones del aplazamiento, pues se otorga por 6 meses y no hay un devengo de intereses de demora durante los primeros 3 meses. Muy importante hacer mención a las instrucciones que han publicado en la Agencia Tributaria en una nota aclaratoria del 22 de abril de 2020, en el cual, bueno, pues al final se establece un poco el mecanismo que tiene que seguir el contribuyente de cara a optar por el aplazamiento recogido en este Real Decreto Ley 7/2020 y que, por lo tanto, no se tramite el aplazamiento por la vía normal de la Ley General Tributaria, con lo cual es importante que en el caso de que decidan acceder o que tengan algún contribuyente que vaya a acceder por esta vía, pues que siga estas instrucciones de cara a solicitar el mencionado aplazamiento. Hay otra nota aclaratoria que hacía mención antes en relación a cómo cuantificar los 30.000 euros. Aquí la clave y lo que había generado ciertas dudas es si debo tener en cuenta aplazamientos que hubiera solicitado previamente o fraccionamientos que hubiera solicitado previamente o, de alguna manera, estos 30.000 euros única y exclusivamente hacían referencia a la deuda que quería aplazar en este momento. Bien, pues la Agencia Tributaria ya ha despejado esas dudas en una nota aclaratoria, como digo, del 15 de abril de 2020, y ahí señala qué deudas deben tenerse en consideración a los efectos de cuantificar esos 30.000 euros. También deja claro que si, por ejemplo, yo tengo una deuda ahora mismo de 33.000 euros, que, bueno, pues de alguna manera podría pagar esos 3.000 euros adicionales y solicitar el aplazamiento por los 30.000 euros, con lo cual no deja de ser interesante para personas que estén o contribuyentes que estén en esta situación, ¿no? El Real Decreto Ley 8/2020, es verdad que introduce medidas interesantes. En primer lugar, la suspensión del cómputo del plazo de duración de los procedimientos tributarios tramitados por la Agencia Tributaria, la suspensión de los plazos de caducidad y de prescripción del 66 de la Ley General Tributaria, en el seno del procedimiento de apremio, la no ejecución de garantías sobre bienes inmuebles durante este periodo, pero también ampliaba determinados plazos bien al 30 de abril o al 20 de mayo, dependiendo si esos plazos habían sido abiertos con anterioridad o con posterioridad al 18 de marzo de 2020. ¿Vale? Bien, esto ha sido superado por el Real Decreto Ley 15/2020, que, como veremos posteriormente en su disposición adicional primera, lo que viene a establecer es que todas las menciones que se hicieran al 30 de abril o al 20 de mayo se entiendan ya hechas al 30 de mayo. ¿De acuerdo?
Posteriormente se publica el Real Decreto Ley 11/2020, en el cual se adoptan dos medidas. En primer lugar, en el ámbito aduanero se establece la posibilidad de solicitar un aplazamiento por 6 meses de la deuda aduanera, siempre y cuando fueran declaraciones presentadas entre el 31 de marzo y el 30 de mayo, que la deuda fuera mayor a 100 euros y que el destinatario de la mercancía importada no superara en un importe neto de la cifra de negocio en 2019 de los 6 millones de euros. Este aplazamiento no aplica al IVA de importación y, al igual que ocurría con el resto de deudas, no hay intereses durante los primeros 3 meses, ¿vale?, del aplazamiento. Posteriormente, en su disposición adicional octava y novena, también aparecía una serie de normas en relación a la interposición de los recursos de reposición, reclamaciones económico-administrativas o recursos de alzada en el seno de un procedimiento económico-administrativo. Ahí lo que se venía a establecer era que el plazo se iniciaba, en todo caso, el 30 de abril de 2020. Bien, pues por la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 15, también se adapta este nuevo plazo y, por lo tanto, se inicia a partir del 30 de mayo. El Real Decreto Ley 14/2020 está pensado para autónomos y micropymes y lo que hace es extender el plazo de presentación de todas las declaraciones y autoliquidaciones que hubiera de presentarse durante el mes de abril en relación al mes de marzo o al primer trimestre del mes del 2020 hasta el 20 de mayo de 2020. Para ello hay que cumplir una serie de requisitos. El más importante, el volumen de operaciones no puede superar los 600.000 euros y, lógicamente, los grupos fiscales que aplicaran el régimen de consolidación fiscal en impuestos sobre sociedades o en IVA no podrían aplicar esta medida. Por último, el Real Decreto 15/2020 ha señalado, en materia de impuestos sobre el valor añadido, establece una medida hasta el 31 de julio de 2020 de un tipo impositivo cero en relación a todos los bienes que fueran entregados o que se produzca una entrega interna, una importación, una adquisición intracomunitaria y cuyos destinatarios sean las entidades públicas sin ánimo de lucro o centros hospitalarios. Para evitar la necesidad de adaptar los sistemas de facturación, pues al final lo que se ha hecho es introducir como la obligación de que aparezca en factura como una operación exenta y se establece y se clarifica que estas operaciones de IVA a cero no limitarían el derecho de deducción del IVA soportado, ¿vale?, de aquellos entidades o autónomos que de alguna manera entreguen estos bienes, ¿no? También se elimina la discriminación existente entre el libro físico y el libro electrónico, de tal manera que se equiparan en el tipo súper reducido del 4%. En el ámbito del impuesto sobre sociedades, lo que se establece es que la posibilidad para aquellas micropymes por debajo de 600.000 euros, la posibilidad de adoptar el pago fraccionado por el sistema de base, de tal manera que puedan reconocer las pérdidas que hayan obtenido en los meses de 2020, pueden optar por ello en el pago fraccionado que deben presentar antes del 20 de mayo. ¿Vale? Para el resto de contribuyentes hasta 6 millones de euros, esta medida la pueden articular optando por ella en el pago fraccionado en el mes de octubre. ¿Vale? Se establece una limitación y es para aquellos que apliquen el régimen de consolidación fiscal, no podrían aplicar esta medida de cambio de opción por el método de base en lugar de la obligación de aplicar el régimen de cuota, ¿no?, que sería posiblemente más gravoso porque tendría en cuenta los resultados o la declaración del último impuesto sobre sociedades presentado, que en buena lógica pues tenía unos resultados más positivos, ¿no? Se establece también una nota el 24 de abril de 2020, la Agencia Tributaria publica en su página web una nota de cómo proceder para aquellos casos en los cuales ya se hubiera presentado una declaración o un pago fraccionado previa a la entrada en vigor de este Real Decreto, con lo cual aquellos que estuvieran en esta situación pueden acceder a consultar cómo deben proceder. Y luego, por último, señalar que también hay medidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aquellos que vinieran aplicando el régimen de estimación objetiva saben que pueden
optar con regla general por aplicación de la normativa de IRPF a renunciar a este régimen de estimación objetiva y aplicación al régimen de estimación normal, pero con carácter general esta renuncia pues tiene una vinculación de 3 años. Bueno, pues aquí lo que se establece es que como una norma especial, bueno, pues la renuncia por este ejercicio 2020 no vincularía para los 3 años que establece la normativa de renta con carácter general, ¿vale? Luego hay una medida en el ámbito de los procedimientos tributarios y es el no inicio del periodo ejecutivo de determinadas deudas cuando el contribuyente pueda justificar que efectivamente ha solicitado la financiación a la que se refiere el artículo 29 del Real Decreto Ley 8/2020, que el obligado tributario aporte a la Administración tributaria en un plazo máximo de 5 días desde el fin del plazo de la presentación de la declaración, liquidación o autoliquidación un certificado expedido por la entidad financiera, que dicha financiación sea finalmente concedida y que, lógicamente, se satisfaga sea destinada a satisfacer la deuda de una manera completa e inmediatamente en el momento de la concesión de la financiación, ¿vale? Bueno, hay una disposición transitoria para aquellos en los cuales la declaración o autorización ya se hubiera presentado. Bueno, lo que te viene a decir es que se aplicará la misma normativa si se aporta un certificado a la agencia tributaria en el plazo de 5 días desde la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, ¿vale? Y luego lo que, bueno, ya hemos hecho mención anteriormente, que es la extensión de los plazos de vigencia, cuando estábamos hablando del 30 de abril o del 20 de mayo, de los Reales Decretos Leyes 8 y 11/2020, pues se entienden realizadas al 30 de mayo de 2020. Por último, las novedades de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Tenemos dos decretos leyes, uno del 3 el Real Decreto 3 y el Decreto Ley 8/2020 de la Junta de Andalucía. Básicamente lo que se ha hecho es extender el plazo de presentación el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Se amplía el plazo por un periodo de 3 meses. Luego, recordáis que en el impuesto sobre sucesiones y donaciones existe la posibilidad, en el caso de una sucesión, de una transmisión mortis causa, existe la posibilidad por parte de los herederos de presentar una solicitud de prórroga por un periodo igual al de 6 meses que hay de periodo voluntario de pago, siempre y cuando se realice dentro de los 5 meses a continuación del fallecimiento del causante. Bueno, pues lógicamente el Decreto Ley 8 pues lo que hace es también ampliar por 3 meses adicionales la posibilidad de solicitar esta prórroga. Con el resto de autoliquidaciones lo que se establece es que se finalizarán el 20 del mes siguiente al fin de la vigencia del estado de alarma y sus respectivas prórrogas. Y para el resto de liquidaciones practicadas por la Administración, lógicamente lo que se hace por este Decreto Ley 8/2020 es adecuar al régimen estatal del Real Decreto Ley 8/2020. Estas son un poco las medidas más importantes desde el punto de vista autonómico y ahora, bueno, pues doy paso a mi compañero Alberto García Valera en relación a, bueno, pues determinados temas a tener en consideración en relación a la gestión de la tesorería y a la gestión fiscal estratégica de los años 20 y 21. Perdón. Bueno, muchas gracias a todos, a Joaquín, a Guillermo y a Felipe. Yo me voy a referir, como decía Felipe, tan solo a la utilización práctica de estas medidas que ha explicado magistralmente Felipe y a lo que creemos que puede venir de cara al segundo semestre y de cara al año 2021. Es verdad que de forma un tanto atrevida, porque la realidad es que situaciones similares o proyecciones similares no hemos tenido en otras crisis anteriores y, por tanto, es difícil concretar más allá de lo que les pueda comentar, ¿no? En referencia, en primer lugar, a lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, con las medidas aprobadas y las posibilidades que podamos realizar para mejorar la gestión de nuestra liquidez, de nuestra caja. En primer lugar, como han visto, desde el punto de vista tributario, el uso de medidas normativas pues va a ser muy limitado. Recomendaciones, conozcan o
o procuren conocer no solamente la normativa estatal, sino también la normativa autonómica y del local en el que se encuentren. ¿Por qué? Pues porque lo que no ha habido es coordinación en la adopción de medidas y, por tanto, en algunas ocasiones nos encontramos moratorias en la adopción de decisiones tributarias y en otras de forma muy escasa, pero, por ejemplo, la Comunidad de Madrid pues, ha establecido determinadas reducciones de los impuestos locales, como es el caso del IBI o del IAE, de los locales que están relacionados, por ejemplo, con actividad hostelera. Con lo cual, en primer lugar, eso, conocimiento de las medidas heterogéneas. En segundo lugar, también dentro de este apartado del uso de medidas normativas, tengamos en cuenta que tan solo para las pymes, en los términos comentados por Felipe, hasta 600.000 o hasta 6 millones de euros, hemos visto determinada adaptación en cuanto a la presentación de autoliquidaciones o en cuanto a la opción por el 43, es decir, por optar por las cuotas actuales respecto del pago de los pagos fraccionados, pero apenas hay más posibilidades de aplazamientos de deudas, más allá también de la de los 3 o 6 meses, muy dirigidas a pymes. Si no sois una pyme o si facturáis en definitiva más de 6 millones de euros, la única posibilidad de aplazamiento de deudas queda hoy, no en retenciones, sino en pagos fraccionados, pero sí para IVA en el supuesto que se produzca una morosidad importante respecto a los tributos repercutidos. También en este contexto debemos tener en cuenta que si tenéis alguno de vosotros filiales en las comunidades forales del País Vasco o Navarra, nos encontraremos con la posibilidad de que allí sí existe una demora importante en la presentación de las autoliquidaciones de sociedades y también de IVA, con lo cual allí tendremos ese beneficio de la mora en el pago de los principales tributos sin devengo alguno de interés de demora y, por supuesto, también tengamos entre las medidas normativas que nos facilitan el pago de las deudas tributarias, pues las líneas de liquidez a las que me refería, pues tanto las del Estado a través del ICO como las de la comunidad autónoma a través de Garantia o a través de la agencia IDEA, permiten el utilizar los préstamos que se consigan para el pago de deudas tributarias. Ese sería el primer bloque, el uso de medidas normativas. El segundo, en cuanto a la optimización fiscal de la tesorería. Teniendo en cuenta la normativa actualmente vigente, nuestra recomendación pasa fundamentalmente por dos entornos muy concretos porque la norma no nos permite monetizar mucho más. El primero sería el referido a las operaciones de investigación, desarrollo e innovación. En ese contexto tengan en cuenta que el fisco, la hacienda pública y la ley de sociedades en su artículo 35 y en su artículo 39 no considera I+D a un señor con bata blanca. El concepto es muchísimo más amplio y son cualquier actuaciones que por definición pues, pueden entrar dentro de esas tres operaciones. Y le permite además no solamente plantear la deducción a futuro, sino revisar los 18 ejercicios anteriores, incluso en los supuestos de inexistencia de cuota para practicar la deducción, monetizarlos. Monetizarlo quiere decir obtener la devolución como si fuera un impuesto negativo por parte de la agencia tributaria, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones, entre las cuales la básica es el mantenimiento de empleo. El mantenimiento de empleo que además se puede utilizar en una doble opción, con la totalidad de la plantilla, especialmente compleja en un momento como el actual, pero sí también se puede hacer con la plantilla dedicada de forma específica al I+D+I, posibilidad que puede que todos ustedes hayan podido mantener en el caso de que tengan ese tipo de operaciones. También relacionado con el I+D+I, la normativa actual ya permite que establezcamos una reducción de las cotizaciones sociales en un 40% respecto del personal que esté dedicado precisamente a esas labores de investigación, desarrollo e innovación. El primer bloque, por tanto, dentro de la optimización fiscal de la tesorería sería ese, en materia de incentivos. El segundo estaría referido con su participación o con vuestra participación en el marco de la responsabilidad social corporativa, otorgando, por ejemplo, donativos al Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales, hospitales públicos o privados, en definitiva, que entren dentro del ámbito de la ley del mecenazgo. En ese caso, las personas jurídicas ya saben que tienen una deducción del 35%, también es importante la deducción que existe, aunque esta tiene porcentajes distintos para las personas físicas, pero aquí el condicionante esencial será, primero, que los donatarios entren dentro del concepto de la ley del mecenazgo, fundamentalmente, por ejemplo, podríamos hablar de comunidades autónomas o podríamos hablar de fundaciones, y en segundo lugar, que ustedes primero cuantifiquen esos bienes o derechos que donen y en segundo lugar obtengan un certificado por parte de la entidad donataria. Con ello podrán aplicarse, por supuesto, las deducciones correspondientes en sus declaraciones de los impuestos directos del año 20. Si la donación no hubiera sido tal, sino que se hubiera producido una requisa temporal o una incantación de bienes por parte de la autoridad gubernativa única, por parte del Ministerio de Sanidad en la actualidad, también háganse o asegúrense
de que cuentan con el correspondiente certificado, con la correspondiente diligencia por parte de esa autoridad, puesto que la misma le permitirá reclamar el justiprecio al que se refieren las leyes del estado de alarma, sitio y excepción del año 81, pero que es perfectamente aplicable precisamente para esta ocasión. El tercero de los bloques es el de la optimización de los tributos locales. Algunos de ustedes pues, estarán en capitales de provincia y puede que a lo mejor no sean la mayor empresa del lugar, pero en otros casos estarán en municipios en los que su labor y el mantenimiento de empleo que ustedes desarrollen sea determinante para el municipio. Bueno, pues sepan que pueden negociar con la entidad local, siempre y cuando luego lo apruebe el Pleno, las bonificaciones fiscales de hasta el 95% de los impuestos municipales. Esto es el IBI, el IAE, el ICIO o el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, por decir lo más importante. Esa posibilidad existe, está regulada y estaremos encantados en su caso de asistirles en esa negociación que en determinadas circunstancias, y esta lo es, pues permite llegar a esa reducción de la tributación municipal. También en este contexto es muy importante pues, que reviséis, lógicamente, los elementos de vuestro valor catastral y los elementos que forman parte de los epígrafes del impuesto sobre actividades económicas en las que estéis dados de alta como empresa, puesto que en ese sentido pueden existir también importantes bonificaciones que alivien vuestra tesorería. Si además de actuar en España sois una empresa internacionalizada, desarrolláis parte de vuestra operativa fuera de España, hay tres áreas en las que también podemos tener serios o importantes beneficios. La primera sería en el entorno aduanero y de impuestos especiales, partiendo del hecho de que cualquiera de vosotros facture más o menos de 6 millones de euros, puede incluirse dentro del régimen de devolución mensual del IVA, es decir, no tiene por qué esperar hasta enero del ejercicio siguiente para pedir la devolución de los IVA soportados que excedan a los devengados, sino que, por supuesto, podrá periódicamente, cada trimestre, solicitar su inclusión en ese régimen de devolución mensual, que aunque lleva como contrapartida tener que presentar las declaraciones a través del régimen en sí, a través de un sistema de presentación telemática, pues lleva consigo la mejora o el beneficio de la obtención de la devolución mensual. Si hacen operaciones internacionales, más allá del entorno de la Unión Europea, traten de obtener las simplificaciones aduaneras que les permite precisamente el derecho de la Unión Europea y que les puede suponer una simplificación, y no solamente ellos, sino también una minoración del importe de las garantías que tengan que aportar para la importación de mercancías o, en su caso, para la realización de otras operaciones internacionales. También el aprovechamiento de depósitos aduaneros o del régimen de perfeccionamiento activo supone la suspensión del pago de los aranceles o la suspensión del pago del IVA hasta que no se ultime esa operación con la salida de la mercancía, por ejemplo, fuera del territorio español. En quinto lugar, en las medidas referidas al impuesto económico del resultado. Trabajen siempre también en este entorno con la filosofía de que la normativa fiscal permite siempre, como es lógico, anticipar los ingresos tributarios o demorar los gastos deducibles. Es decir, siempre quiere recaudar antes que hacerlo más tarde, y para eso generalmente son todas las facilidades las que nos permite la normativa tributaria. Pero en este caso, ese objetivo fiscal coincide también con el objetivo de protección de la caja que estamos siguiendo, en tanto que la anticipación de ingresos supone entrada de tesorería, mientras que la demora de los gastos evidentemente supone una contención al respecto. Ténganlo en cuenta de cara pues, a la falta de posibles cobros, a sufrir la existencia de impagos, a las posibles penalizaciones en contratos, al posible deterioro de activos, a las refinanciaciones de deuda que puedan tener, que podrán aliviar además esa tesorería a la que me refiero. Por último, además, si siendo una empresa internacionalizada tienen ustedes también filiales o establecimientos permanentes fuera de España, tendrán que aprovechar también la política de precios de transferencia. En ese sentido, nuestra recomendación pues, pasa por que pues, redistribuyan su capital y su caja entre las distintas entidades del grupo para hacer frente a la coyuntura económica, pues teniendo en cuenta la posibilidad de realizar operaciones de leaseback, teniendo en cuenta la existencia de comisiones anticrisis que les permitan también repercutir los costes correspondientes. Vean también pues, todas las operaciones de préstamo intergrupo, los tipos de interés que están utilizando, la moneda empleada, porque el concepto de fuerza mayor al que se han referido antes mis compañeros está siendo interpretada de forma muy distinta por las distintas jurisdicciones a nivel mundial, y, por tanto, esas operaciones podremos obtener mayores beneficios en según qué jurisdicciones, en tanto que así lo hayan aprobado precisamente esos distintos territorios. También en este contexto, y aunque no tengan incluso filiales o establecimientos permanentes fuera de España, pues aprovechen también ese contexto para ajustar los lugares de producción y para ajustar los propios flujos en los productos, para, en su caso, redefinir su propia cadena de suministros, porque también podrá tener beneficios en materia arancelaria.
En todo caso, y sea como fuere, estas 6 medidas lo que debe llevarles también a tener en cuenta en que en un momento como el actual de tantísima incertidumbre es necesario también por parte de las empresas tener planes de contingencia, planes para verificar precisamente qué es lo que está por venir y qué oportunidades podemos obtener de situaciones como la crisis actual. Después de esta diapositiva, y ya con ello termino, les presento una última diapositiva, en la que me referiré precisamente a qué ocurrirá más allá del año 20 y como consecuencia de las posibilidades que nos vamos a encontrar en el año 21. En ese contexto a nadie escapa. Hoy se han presentado precisamente los datos de la caída del PIB por encima del 4% hasta la fecha, lo que va de año, cumpliendo las previsiones que existía por parte de los diferentes gabinetes económicos. La previsión para la totalidad del ejercicio es que nos acerquemos a los 8 puntos de caída. 8 puntos de caída trasladado a cash, trasladado a dinero. Nos lleva a una situación en la que el Estado pues no solamente no va a incrementar su recaudación como consecuencia del crecimiento previsto inicialmente de 1,6, sino que va a perder la recaudación de 8 puntos de PIB. En su conjunto, algo así como 40.000 millones de euros de impuestos, que viene a ser la mitad de lo total que el año pasado, por ejemplo, recaudamos por el IRPF, o que viene a ser el 20% de la recaudación total del país. Las cifras son demoledoras y a ello se une pues, que tenemos un país en este momento con cerca del 50% de la población activa, bueno, activa más pensionistas, dependiendo del sector público. Me refiero a los 9 millones de pensionistas, a los más de 4 millones de personas en ERTE, me refiero a los 3 millones y pico de funcionarios, a los 3 millones y pico de parados, al millón de autónomos que está cobrando la prestación. En definitiva, una situación que incrementará evidentemente para el año 2020 de forma brutal el gasto público y que, unido a la caída de la recaudación, nos va a llevar a una situación de déficit público posiblemente superior a la del 2011, posiblemente superior al 11%, y que, por tanto, el Estado tan solo podrá financiar de 2 maneras: con deuda pública y con impuestos. La deuda pública, además, tiene un límite, y sin perjuicio de que nos acerquemos al 120% de deuda pública, el propio Estado, el propio Tesoro Público, a la hora de financiarse, tendrá que decirle a los mercados que tiene capacidad suficiente para devolver esas cantidades que le presten si no quiere que sus tipos de interés respecto del bono alemán en el diferencial se vayan a las nubes. Por eso, la previsión económica más razonable es que 2021 sea un año de subidas muy importantes de impuestos. Muy importante de impuestos. Frente a ello, en 2020, nuestra previsión es que, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas y la necesidad de dotarles de liquidez para que puedan volver a abrir la persiana, tendrá que, además, como les decíamos al principio de este seminario, tendrán que, además, ayudarles a los ciudadanos a recuperar la demanda. Una persona que acaba de salir de un ERTE o que acaba de abrir la persiana con muchísimas dificultades, difícilmente va a ver cómo la gente entra en su concesionario a comprarle un vehículo, cómo nadie en el sector de la construcción le pide materiales porque no se están vendiendo viviendas, si no existe un plan importante de estímulos, fundamentalmente de bienes duraderos, pero también, por ejemplo, en el sector de la hostelería. O sea, medidas como rebajas de impuestos en el ámbito de transmisiones patrimoniales, de IVA, o determinadas medidas en el entorno de la hostelería van a ser necesarias en el segundo semestre. Pero además de ello, además de ese plan que yo estimo que tendrán que aprobarse, desde luego, dentro del primer semestre de este ejercicio, si queremos tener una recuperación, al menos con el símbolo de la forma Nike, si no en forma de V, que parece más complicado debido al estancamiento tan grande que se ha producido en nuestro sistema económico, lo que sí también les animo a tener en cuenta, en el caso de que tengan estructuras empresariales, de que a la vista de las subidas que se producirán en el ejercicio 2021, pues aprovechen, lógicamente, para tener una estrategia a corto plazo que le permita anticiparse a dichas medidas. Por ejemplo, en materia de reestructuración empresarial, pues tengan en cuenta la necesidad de repatriar o de repartir dividendos a lo largo del ejercicio 2020 para tener una menor tributación de la que tendrían en el caso de hacerlo en el año 2021. Tengan en cuenta la necesidad de aplanar también las propias estructuras empresariales, porque los ganancias patrimoniales o los dividendos que puedan repartir intragrupo pueden tener también una mayor tributación interna a lo largo del próximo ejercicio, como ya se anticipó que se iba a hacer en este, pero que finalmente parece evidente que no se podrá hacer. O tengan en cuenta también, en el caso de que sean empresas familiares, la posibilidad de que se produzca a lo largo del ejercicio que viene la reforma del sistema de financiación autonómica, que será necesario acometer y que con ello llevará consigo una modificación de la totalidad de los impuestos empresariales y patrimoniales,
entre los cuales están, por ejemplo, sucesiones o transmisiones o incluso patrimonio, y que, por tanto, podrá afectar a las exenciones o importantes bonificaciones que existe hoy en materia de empresa familiar. En definitiva, un panorama que no es halagüeño a corto plazo ni a medio, que a corto es verdad que nos permitirá tener estímulos que nos permita acelerar la demanda y, por tanto, poder salir más rápido de esta crisis, y que a medio plazo, pues, cuando haya una recuperación posiblemente superior al 5 o al 6% de PIB a lo largo del año 2021, pues vendrá como contrapartida acompañado de incrementos de impuestos que podremos prever y que, por tanto, es importante anticiparse en la medida de lo posible, pues planificando adecuadamente en el ejercicio actual. Yo con ello pues doy por terminada la parte referida a esta exposición teórica a la que nos queríamos referir. Hemos visto que han formulado algunas preguntas en el chat y le paso la palabra a Estrella, pues por si quiere moderar ese debate en el caso de que hayan existido suficientes preguntas, que lo module y sin querer extendernos mucho más de su hora, que seguro que es su hora de comer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias además como te ha dicho inicialmente el presidente, a ti y a todo el equipo de eWay, porque creo que habéis hecho una magnífica exposición todos y cada uno de vosotros. Simplemente hay un par de preguntas que yo creo que de varios autónomos y bueno, la preocupación que muestran es, uno de ellos dice que se ha quedado sorprendido al ver que se le ha cobrado la cuota durante el mes de abril, cuando tenía reconocida la subvención por cese de actividad. Y la pregunta es si durante el estado de alarma se puede seguir cobrando la cuota de autónomo. Y por otro lado, enlazando con otra también de una autónoma que nos dice que si sabéis o si conocéis si hay previsto algún tipo de tarifa plana para los autónomos en los meses venideros, ¿no? Porque es verdad que cuando abran la persiana no van a poder tener ni el mismo horario ni la misma clientela que han tenido habitualmente y bueno, su situación es bastante complicada. Si os parece, contestamos a estas y luego una de laboral para Joaquín, que dice que es una empresa que ha tenido una persona cubriendo una baja por maternidad. Y cuando esa persona se incorpore, la pregunta es si el contrato se extingue por dicha incorporación o se amplía por el tiempo que ha estado suspendido por la presentación del ERTE por causa de fuerza mayor. Respondéis y luego os despido recordando que por favor a los participantes rellenéis un cuestionario de satisfacción que os aparecerá en la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Yo creo que son cuestiones de carácter laboral y las contestará Joaquín. Joaquín. Sí, bueno, gracias Estrella. Bueno, en primer lugar, respondiendo a la pregunta de la incorporación o la extinción del contrato de interinidad, como comenté durante la presentación, en la medida en que el contrato de interinidad es un contrato causal y la causa del contrato queda finalizada o digamos que se ha extinguido como consecuencia de la incorporación del titular del puesto, que es la persona que estaba de baja por maternidad, la empresa puede perfectamente extinguir el contrato de interinidad, aunque incluso dicho contrato estuviera suspendido como consecuencia de una afectación de un ERTE o por fuerza mayor o por causas productivas. Es decir, en este sentido no computaría la interrupción del cómputo del plazo de contratos temporales. En cuanto al devengo de las cuotas de los autónomos, en principio los autónomos que tienen su cese de actividad no deberían haberle cobrado las cuotas. Efectivamente, parece ser, que he estado leyendo en la prensa, que ha habido un cobro de cuotas durante el mes de abril. Precisamente suponemos que ha sido como consecuencia del desajuste que existe ahora mismo en la propia Seguridad Social en cuanto a las bajas tramitadas y a los ceses tramitados y la propia cuota. Entendemos que esto no debería ocurrir en el mes de mayo y aquella cuota que haya sido girada, pues los autónomos tendrán derecho a pedir la reclamación por ingresos indebidos. En cuanto a si existen algún tipo de medida programada por parte del Gobierno para hacer acompasar la desescalada
que está prevista, que no está aprobada, es una previsión por parte del Gobierno en las medidas de desescalada a la actividad de los autónomos, entendemos que se adoptarán algún tipo de normas. En cualquier caso, yo sí entiendo que si los autónomos han cesado su actividad como consecuencia de una minoración de ingresos de más del 75% de sus ingresos y esa anomalía, ese dato se sigue produciendo incluso durante el tiempo de la desescalada, estarán en la misma situación y por tanto seguirán pudiendo estar de baja y con la situación de cese de actividad, ¿vale? Un poco la sensación que yo tengo. En cualquier caso, habrá que estar muy atento a la promulgación de nuevas normas que seguramente el Gobierno nos tendrá, como nos tiene acostumbrados en las últimas semanas, pues seguramente habrá nuevas normas para intentar acompasar esa desescalada a la situación de cada uno de los colectivos afectados. También, Joaquín, para ti nos preguntan si se puede ir rescatando a los trabajadores del ERTE por fuerza mayor uno a uno. Bien, bueno, eso, vamos a ver, el rescate, cuando se refieren a rescate, se refiere a la desafectación de un trabajador como consecuencia de las necesidades de la empresa. Siempre es posible, fijémonos que es una medida que favorece al trabajador y también favorece a la seguridad social. Un trabajador que deja de estar como demandante de empleo, en situación legal de desempleo, y pasa a cobrar su salario. Por tanto, para él no estará cobrando el paro, sino cobrando su salario, y para la seguridad social será beneficioso. Lo que sí recomendamos es que se establezca un preaviso a dicho trabajador, porque es posible que haya alterado su estatus normal, es decir, haya planificado su vida en la situación del ERTE de conformidad con lo que le habían comunicado, y por tanto que haya un cierto preaviso, haya un sentido común en ese sentido, y que se comunique a la autoridad laboral también la incorporación de dicho trabajador. Se puede hacer perfectamente uno por uno o un número determinado, siempre van de acuerdo con las necesidades de la empresa. Que no sea arbitrario, yo lo que sugiero es que no sea una medida arbitraria, que esté justificada, de acuerdo con las causas, y que sea comunicado. ¿Vale? Fenomenal. Fenomenal. Y una última pregunta, porque ya pasamos de las 2 de la tarde. Si se tiene reconocida la prestación por cese de actividad y hay previsto volver a iniciar o a levantar la persiana el próximo 11 de mayo, ¿esa incorporación el día 11, antes de que finalice el estado de alarma, supone una devolución de lo cobrado por prestación extraordinaria? Bueno, eso enlaza con la pregunta anterior y con la respuesta también que he efectuado. Es decir, en la medida en que se cumpla la condición de tener una reducción de sus ingresos y que suponga la disminución del 75% de sus ingresos, seguirá en la misma situación. Si como consecuencia de la apertura de su negocio o la apertura de la actividad o la reanudación de la actividad conlleva un incremento de sus ingresos que superen el ratio, pues efectivamente tendrá que modificar su situación. Claro, efectivamente. Bueno, pues hay una última que yo creo que puede ser para Felipe, sobre los contratos privados de compraventa de viviendas que caduquen durante este periodo. ¿Se prorrogan automáticamente o hay que volver a fijar nuevas fechas y pueden reclamar por incumplimiento? Bueno, no es una pregunta para Felipe, no. Es una pregunta de contenido mercantil o... Sí, ¿me puedes repetir un momento la pregunta? A ver, los contratos privados de compraventa de viviendas que caduquen durante este periodo, ¿se prorrogan automáticamente o hay que volver a fijar fechas, pudiendo reclamar por incumplimiento? Vale, bien, vamos a ver. En primer lugar, el retraso, la demora en la entrega de las viviendas, el retraso o la demora de la entrega de las viviendas, actualmente está, se ha contemplado por parte de la legislación se puede aplicar lo previsto en el rebus in stantibus. En cualquier caso, es lo que ha explicado también Guillermo. No recuerdo ahora mismo una normativa específica en esta materia. Es consumidor, por tanto, creo que sí se tienen que esperar, en primer lugar, antes de establecer la resolución del contrato y, por tanto, la reclamación del importe reclamado,
tienen que hacer primero una reclamación del retraso, y que ese retraso por parte del promotor debe estar justificado como consecuencia del COVID. Es decir, si es un retraso no justificado como consecuencia del COVID, efectivamente el adquirente de la vivienda, por tanto el comprador de la vivienda, tendrá su derecho reconocido de acuerdo con la normativa ordinaria. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo ya que con esto damos por finalizada el webinar de hoy. Os agradezco a todos muchísimo vuestra participación, a todo el equipo de eWay. Hay varias preguntas de si estarán disponibles las presentaciones, os las haremos llegar. Y reiterar, bueno, pues mi agradecimiento por haber sido tan clarificadores en cuanto a todos los temas de máxima actualidad que estamos viviendo como consecuencia del estado de alarma y de la normativa que semanalmente va saliendo y que nos hace estar al día. Y yo os vuelvo a reiterar mi profundo agradecimiento y esperamos vernos pronto en otra ocasión. Y simplemente a los participantes agradecerles el que hayáis estado ahí hasta esta hora, y si os parece, antes de salir, automáticamente veréis en la pantalla un cuestionario de satisfacción que os agradecería que fuera formulado. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias.